Bienvenidos al podcast de la Iglesia Cristiana de la Gracia de Polanco, Sabiduría en la Pandemia, donde encontrarán reflexiones útiles para sus vidas por medio de la Biblia, que es la palabra de Dios. Esperamos que les sea de bendición. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues estamos aquí en Sabiduría en la Pandemia. Hoy es la parte 5 y seguimos estudiando el libro de Eclesiastés capítulo 1. Y ahora nos encontramos en el versículo 5 y hoy vamos a leer hasta el versículo 7. El tema que vamos a estudiar es sabiduría para ver la creación de Dios en medio de la pandemia. Esa sería la segunda parte. Sabiduría para ver la creación de Dios en medio de la pandemia. Vamos a ver lo que dice Eclesiastés capítulo 1 versículos 5 al 7. Dice el versículo 5: Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira al sur y rodea al norte, va girando de continuo, y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Versículo 7: Los ríos todos van al mar, y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, ahí vuelven para correr de nuevo. Y aquí lo que encontramos, hoy vamos a abarcar 3 versículos, porque tienen un mismo tema. Si usted ve el versículo 5, 6 y 7, hablan de los ciclos de la vida. Nos enseñaron en la primaria que son los ciclos de los diferentes estados de la creación, de lo creado, de lo que dicen en la escuela la naturaleza creado. En primer lugar, vemos que el predicador, el pastor Salomón, se da cuenta del ciclo del sol. Sale el sol, se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. Esto lo está diciendo con un ánimo depresivo. Él se da cuenta que es fastidioso, que esto también es vanidad, que no tiene sentido. Se da cuenta que la creación, un versículo anterior nos dice generación va, generación viene, mas la tierra siempre permanece. Y ahora nos está explicando de qué manera esta tierra permanece. También es tedioso y fastidioso ver que el ciclo del sol es el mismo, que no cambia. En el versículo 5 vemos que ahora se va al ciclo del agua. Los ríos corren, todos van al mar, el mar no se llena al lugar de donde los ríos vinieron y ahí vuelven para correr de nuevo. No sabemos a ciencia cierta si el predicador, si Salomón con toda su sabiduría conocía desde esos tiempos el ciclo del agua que nosotros conocemos. Pero lo que sí podía ver era que había esa lluvia, evaporización y ese correr del agua de continuo para seguir un ciclo. Y así como se le hacía tedioso el ciclo del sol, veía lo mismo en el agua. En el versículo 6, no lo quise dejar para el final, sino en medio, porque dice: el viento tira al sur y rodea al norte, va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Y Salomón continúa con ese tedio de ver que el viento, el aire, aunque es invisible, tiene un mismo ciclo y corre por todos lados. Y solamente cambian de acuerdo a la dirección del viento. El que nosotros sintamos o no sintamos ese viento en nuestro rostro es lo que está diciendo Salomón. Pero ¿qué nos enseña a nosotros esto, hermanos? Amigos, ¿qué nos enseña? El poder ver después del versículo 1, 2, 3 y 4, en donde el predicador, el pastor Salomón está diciendo que todo es vanidad. ¿De qué me sirve ver a mí ahora en 3 versículos más ese tedio y fastidio que el pastor, el predicador Salomón, el hombre más sabio sobre la faz de la tierra en este momento, se da cuenta? Recuerden que el contexto es que debajo del sol, esto es, todo lo que hay y lo que hacemos en la tierra, debajo del sol, esto es, sin Dios, es vanidad. Es como el vapor, no tiene sentido. Y entonces Salomón se da cuenta que aún la creación, escuche, no tiene sentido debajo del sol o no tiene sentido sin Dios. Romanos 1:20 nos dice algo parecido en cómo debería de vivir el hombre sabiamente. Como hoy Dios le quiere invitar a usted a vivir de esta manera. Escuche lo que dice. Versículo
18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué verdad? La existencia de Dios. ¿Cómo la detienen? Vea versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Y escuche esto, hermanos, tremendo acerca de la creación. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, esto es de Dios, esos atributos de Dios, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces es la necedad del hombre al mirar a su alrededor, hermanos, y rechazar que esta infinita y majestuosa creación es de parte de un Dios majestuoso, poderoso en crear, y ese mismo rechazo va a hacer que tarde que temprano piensen como Salomón pensaba de la creación. ¿Ya se dio cuenta? Y eso pasa con usted y conmigo. Si tú no consideras a Dios en tu vida, vas a llegar a no encontrarle sentido a la creación. Vas a ver y va a pasar desapercibido este hermoso ciclo. Ni siquiera lo vas a admirar. Vas a sentir el derecho de tener aire, de beber agua, de que el sol te dé y te caliente. Pero estas son creaciones de Dios. Y eso es vivir neciamente. ¿Y cuánta sabiduría nos hace falta para meditar en estos momentos en donde un virus, que es la creación misma de Dios, está trastornando el mundo, ¿no es cierto? Hoy, este día, vivir sabiamente en medio de la pandemia es que tú reconozcas que todo lo creado, Dios lo hizo para que tú te des cuenta que Él es un Dios creador. Termino con Apocalipsis 5:3. Escucha. Al final de todos los tiempos, ve lo que va a pasar con esta creación. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que hay en ellos, que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. La creación toda va a adorar a Dios. Para mayores informes acerca de nuestro ministerio, síganos en YouTube o Facebook como Iglesia Cristiana de la Gracia de Polanco. Gracias y hasta la próxima.